noches para todos. Es una gran alegría para nosotros nuevamente encontrarnos en la reunión, la conferencia virtual de ACUPS del mes de octubre. Dando tantas gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos acompañan los segundos lunes de cada mes para poder compartir de temáticas tan importantes, tan sensibles y necesarias. Y bueno, desde ACUPS nos alegramos de poder dar ese aporte y de que ustedes puedan acompañarnos en cada lunes del mes, segundo lunes. Bueno, hoy tenemos, no solo es el desarrollo de un tema, sino también la presentación de un libro, de un tema también sumamente sensible e importante, desarrollado por el doctor Daniel Apriquian. Por sobre todo hay una mujer. Tenemos el privilegio de tener al doctor Daniel Apriquian con nosotros y también a tantas personas que fueron claves e importantes en el desarrollo de este libro, que también está para poder acceder cada uno de los que estén interesados en él. ¿Sí? Agradecemos a esta audiencia que nos acompaña de todo el Uruguay y también de tantos países de América Latina. Nos encanta que nos escriban en el chat de qué lugares nos están viendo y están escuchando la conferencia, y también a los que no están registrados y que vienen por primera vez, que puedan dejarnos también en el chat su nombre, de qué nacionalidad viene y su correo electrónico y WhatsApp. De esa manera lo adjuntamos a nuestra base de datos para invitarlos a todas las actividades y conferencias de ACUPS. Van, por supuesto, a estar silenciados durante la conferencia los micrófonos, también las cámaras, para poder concentrarnos en las personas que van a estar aportando desde ese lugar. Lo que sí nos importa y nos parece también tan rico e importante, sus comentarios y también sus preguntas. Por eso los invitamos a que en el chat ustedes escriban preguntas, comentarios que tengan, que sin duda que a lo largo de la conferencia van a ir surgiendo. Escriban en el chat. Estarán la doctora Sandra Armandugón y la psicóloga Jenny Kerikian tomando nota de cada uno de sus preguntas, de sus comentarios, y al final de la conferencia ellas van a dirigirse al doctor Daniel para poder compartirle de esas preguntas y de esos comentarios, y él va a poder responderle gustosamente, ¿sí? Aparte de esto, el doctor Daniel Apriquian ha abierto un correo electrónico que tiene exactamente el nombre del libro. Por sobre todo hay una mujer @gmail.com. Si hay preguntas o situaciones que quieran compartir, con mucha generosidad, Daniel va a estar respondiendo a esos mensajes que ustedes le envíen a partir de mañana en correo electrónico que tiene el nombre del libro. Bueno, sin más entonces, damos comienzo a esta conferencia agradeciéndole al doctor Daniel Apriquian. Él es director del Hospital Evangélico de la ciudad de Colonia, gineco-obstetra de profesión, y él asesora a pacientes que manifiestan voluntad de interrupción del embarazo durante muchos años, ¿sí? Desde su profesión, esa compañía, ese trabajo, esa cercanía con esa mujer en situaciones de embarazo y en situaciones de vulnerabilidad frente al embarazo, hace que la palabra que Daniel hoy nos trae, que lo que está escrito en la riqueza de ese libro para poder tenerlo, bueno, podamos recibir todos de esto. Así que, Daniel, un privilegio poder tenerte con nosotros, y queremos que, bueno, puedas saludar a la audiencia en este día. El privilegio es mío, el privilegio es realmente mío. Agradecido a Editorial ACUPS por la oportunidad que me da de publicar este libro, de que este libro le llegue a cada uno de ustedes. Un tema tan difícil de ser abordado, que tiene tantas miradas como las miradas de los que estamos hoy aquí presentes en este webinar. Así que darle las gracias a cada uno de ustedes y todos los que están aquí
lo están no seguramente por el libro, sino por el compromiso que tienen para con el tema, para con la mujer, para con lo que significa la interrupción del embarazo. Así que mi expectativa es serles de bendición y si logramos esa expectativa cumplida, voy a estar feliz de haberlos acompañado. O sea, no me acompañan ustedes a mí, los acompaño yo a ustedes, así que gracias. Muchas gracias, Daniel. Y qué privilegio tener y nos honra el pastor Pedro Lapachián, pastor del doctor Daniel, que se conocen de muchísimos años y realmente es un honor. ¿Y quién más y mejor que él, que el pastor Pedro Lapachián, también poder contarnos quién es Daniel Apriquián? Bueno, el privilegio es mío de estar acompañando este momento, especialmente en la vida de Daniel y también de Acups, con quien tengo tan linda relación a través de tantos años, valorando el enorme trabajo que hacen, realmente maravilloso. Bueno, cada vez que tomamos contacto con un libro, no solo nos preguntamos qué es lo que dice, sino quién es el que lo dice. Y desde ese lugar creo que me corresponde en este tiempo poder expresar algunas cosas. Daniel es médico de vocación y es un cristiano por decisión. Nació en San Pablo, en Brasil, en una familia de inmigrantes armenios, en donde la fe cristiana no era una profesión religiosa simplemente, sino un compromiso con Dios que se traducía en vivir a la luz de todos los valores bíblicos. Quienes conocimos a sus padres, a sus abuelos, el entorno familiar, sabemos que estuvo en un contexto realmente cristiano, no solamente de labios, sino de corazón, de vivencia, experimentar. Eh, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y a pesar de todo ese entorno, él tuvo que tomar su propia decisión por Jesucristo. Y siendo un niño, prácticamente al comienzo de la adolescencia, en un culto de nuestro viejo templo, muy pequeño, pero muy lleno de gracia de Dios, él encuentra a Jesucristo como su Señor y Salvador y ahí comienza su camino espiritual. Desde mi perspectiva pastoral, tuve el privilegio de acompañar a sus abuelos y a sus padres, especialmente con visitas en diferentes momentos de la vida familiar. Y hasta tuve el honor de despedirles en la eternidad y acompañar ese momento, pero ver cómo la gracia de Dios se fue manifestando en las nuevas generaciones. Y pude acompañar a Daniel también en su noviazgo y su futuro casamiento, en el nacimiento de sus hijos y todo lo que pastoralmente se vive en una comunidad de fe. Y esto nos ilustra que mi vínculo con Daniel no es reciente, sino que es un vínculo desde siempre. Así que nos conocemos bien, tenemos la afinidad con los mismos colores deportivos, que no los voy a mencionar para no herir sensibilidades, pero además de todo eso compartimos una fe, un compromiso espiritual, un camino de vida, y él forma parte muy activa y muy comprometida en la iglesia de sus abuelos, pero en la iglesia en la cual hoy están sus hijos, de la cual todos han sido parte muy, pero muy importante. Su autenticidad cristiana está fuera de discusión, íntegro, transparente, es claro, sus valores los transmite de manera clara y respetuosa. Se ha involucrado en las tareas de la iglesia desde su juventud, pero la juventud es una etapa y pasa, y hoy está en funciones directivas dentro de la congregación e incluso la distancia geográfica nunca fue un impedimento para que él participara activamente de la vida de la iglesia. Para quienes no saben, vivió por más de una década a 165 kilómetros de la iglesia, pero era de los primeros en llegar sin reclamar absolutamente nada y comprometido con todo lo que se hacía en la vida de la congregación. Por eso puedo decir que para Daniel
la fe cristiana no es un entretenimiento para los fines de semana o la búsqueda de Dios en alguna circunstancia particular de la vida, sino un compromiso real, una conversión genuina y un compromiso con una iglesia local a través de las décadas y dando también siendo un eslabón de generaciones, ¿no? Entre los que fueron y entre los que hoy están. Termino con estas palabras que usó San Pablo hacia un compañero de rutas y le llamó Lucas, el médico amado. Y yo quiero decir que Daniel ha sido y es un compañero de ruta, en una ruta espiritual, en una ruta familiar, en una ruta como profesional, pero simplemente como hermanos en la fe, como amigos. Y quiero hacer plagio de las palabras del apóstol Pablo y decir, Daniel, el médico amado, amado por Dios, amado por la congregación, amado por los líderes, respetuoso, querido, colaborador. Por eso me siento muy honrado de ser parte de esto y felicito esta iniciativa que sé que la hace apasionadamente y de corazón y que va a ser útil para la vida de muchísimas personas. Muchísimas gracias, Pastor Pedro Lapachán. Realmente hermosas palabras que reflejan quién es Daniel desde alguien tan cercano a Daniel y compartir esa esencia y esa fe cristiana que lo marca desde toda su vida y desde sus generaciones, ¿sí? Y también el director y fundador de ACUPS y director de la editorial de ACUPS es el doctor Jorge Patpatian, también un médico amado, ¿sí? Y un médico también que vive su fe profundamente. Y él, bueno, tomó la propuesta para hacerla un libro, y qué hermoso cuando se puede hacer un libro de contenidos tan valiosos. Así que adelante, doctor Jorge Patpatian, para esta parte. Muchas gracias, Gloria, y a cada uno de ustedes por esta noche estar con nosotros. Tenemos asistentes de Montevideo, del interior del país, del exterior, tenemos desde la Argentina y Chile hasta Nueva Jersey, así que sean bienvenidos todos. Este es un hermoso encuentro. Gracias al pastor Pedro también por su presencia en esta noche y por las palabras alusivas a Daniel, a quien yo también doy fe de la misma manera porque es un hermano que conocemos desde hace mucho tiempo, amigo, compañero y colega en los últimos años de trabajo, así que bueno, es una bendición poder estar aquí en esta noche. Pero tenemos personas también que creemos que son significativas. Para Daniel, por supuesto, para el libro y también significativas y referentes en su país. Estoy pensando en el pastor Norberto Zaraco, que está entre nosotros, con quien tuvimos el privilegio de escribir este libro. En su prólogo se encuentran sus palabras. Y nos gustaría presentarlo a Norberto y que él dijera también algunas consideraciones sobre, bueno, qué piensa de este libro, qué significa y qué aporte puede dar esta publicación, principalmente al reino de Dios, por supuesto, pero también a la extensión en una sociedad donde hoy se caracteriza por una cultura de muerte, por una cultura de descarte, donde los débiles son legalmente con la posibilidad de ser desechados, de no ser dignos de poder vivir. Así que creo que este aporte y este libro forman parte de una cultura totalmente contracorriente y creo que Norberto Zaraco puede darnos una impresión de lo que puede significar este libro. Así que adelante, Norberto, un gusto, un privilegio que pueda estar usted en esta noche con nosotros. Gracias, doctor Jorge, por esta introducción. Eh, en esos enormes misterios de Dios, Dios me permitió en los últimos años conocer a Daniel. Para mí ha sido un enorme privilegio y alegría y poder haber compartido y estar compartiendo con él tantos momentos y conversaciones. Para mi vida ha sido un regalo de Dios. Yendo al libro, primero quiero honrar el valor de Daniel a animarse a escribir algo así, ¿no es cierto? En el contexto
en que nos movemos no es fácil. El título del libro resume magistralmente todo. Yo la verdad que es un título que me gustó tanto que, por ejemplo, yo le pondría este título a los cuatro evangelios, por sobre todo el ser humano. De eso se trata el evangelio, no es otra cosa. La preocupación de Dios de bendecirnos desde siempre, formar un pueblo que sea de bendición, etcétera, etcétera, se resume en esta cuestión de la centralidad del ser humano. Eso es el evangelio. Lo demás es religión, religiosidad, cualquier otra cosa. Y a veces nos toca enfrentar dilemas, verdaderamente dilemas, situaciones difíciles de resolver, de confrontar. Y Daniel lo hace en este libro. Yo no hablo acá ni quiero meterme en el tema del aborto, donde mayoritariamente se usa como método anticonceptivo. No me interesa entrar en esto, sabemos que eso está mal, este, punto. Pero hay otras cuestiones, que son las que trata el libro, que es ese perfil humano, esa cuestión no solamente médica, que está presente también, pero eso humano metido en el contexto, ¿no es cierto?, de comunidades de fe. Y es ahí donde entramos justamente en el área más difícil, ¿no es cierto? Porque si alguien me pregunta, ¿qué dice Dios? Bueno, Dios es Dios de la vida, ¿qué va a decir? Este, pero ¿qué dice Dios en el contexto humano? Y ahí entonces cambia la cosa. No es que Dios cambie de opinión. Yo llamo a Jesús el plan B de Dios. Mm. ¿Por qué? Y porque Dios dice, no matarás. Y hay gente que mata. No cometerás adulterio. Y bueno, hay gente que adultera. No mentirás. Y hay gente que miente. ¿Y qué hacemos con eso? Y aparece Jesús. No para decir que está bien lo que está mal, sino para dar oportunidades. Eso es el Evangelio. Dar oportunidades. Y considerar al ser humano en el centro. ¿O acaso no fue Dios el que dijo que si una mujer era sorprendida en adulterio debía ser apedreada? Eso no lo escribió ningún profeta, es Dios. ¿Y quién es este Jesús para venir a decir que no? Por eso los religiosos de la época decían que Jesús no cumplía con la ley. Y tenían razón, pero sí cumplía con el propósito de la ley. Y el propósito de la ley era cuidar de la criatura humana, dar oportunidades, acompañar en momentos que ni se entiende. Y creo que de esto trata el libro, definitivamente trata de esto. Y el enorme valor de este libro es no negar la dificultad, no negar el problema, no negar que a veces no tenemos respuestas. Yo ya llevo 56 años de pastor, cada vez tengo menos respuestas. Si sigo un poquito más, este, porque es verdad, es muy compleja la situación humana. Y a veces nos ponen en la disyuntiva difícil, que podemos equivocarnos, en la disyuntiva de apostar por el ser humano. Y en este tema tan difícil, una mirada de amor. Y estoy hablando acá, repito, como dije al principio, yo dejo de lado el que usa el aborto como un método anticonceptivo, eso punto y aparte y no hay más nada que hablar ahí. Pero el otro mundo, ¿no es cierto? Esta apertura a escuchar y aún esta apertura a acompañar es muy difícil. Y yo creo que este es el gran valor del libro de Daniel. Permitirnos pensar, permitirnos orar alrededor de esto y permitirnos ser verdaderamente humanos. ¿O no es para eso que vino Jesús? Jesús se hizo carne no para hacernos divinos, sino para hacernos verdaderamente humanos. Y en nuestra humanidad
están las contradicciones, están las preguntas que no sabemos responder, pero está también la actitud evangélica de acercarnos al otro con oídos y corazones abiertos. Y creo que esto es lo que intenta hacer Daniel, por lo cual le doy una enorme bienvenida a esta publicación. Gracias a los hermanos que han decidido publicarlo, ¿no es cierto? Y espero que sea de mucha, mucha bendición. Tanto para cualquiera, por supuesto, muy en especial para los que estamos en la tarea pastoral y muy en especial para aquellas mujeres que por las razones que fuera están pensando en abortar. Que este libro pueda servir de luz, de compañía y de abrazo. Gracias, Dani, por tu aporte. Muchísimas gracias, Pastor Norberto Zaraco, por sus palabras. Realmente que nos ayude a pensar, que nos ayude a orar y a ser verdaderamente humanos. Cuánta riqueza está en este aporte y en esta mirada del doctor Daniel Apriquian, con oídos y corazones abiertos. Y también cuán importante que es cuando se elabora un libro, es la persona que lo corrige. Y aquí tenemos a Damaris Peterson, quien es la correctora de este libro, y que fue tan importante lo que ella fue sintiendo también desde su lugar de mujer cuando lo iba corrigiendo. Damaris está aquí con nosotros y queremos darte paso, ¿sí? Para que nos cuentes qué sentiste cuando ibas corrigiendo en ese proceso de corrección el libro, por sobre todo hay una mujer. Bueno, Adelante. buenas, gracias Gloria, buenas noches a todos. Yo soy Damaris, tengo Eudokia Correcciones, donde ofrezco los servicios de corrección junto con también un equipo, quien me ayudó también a corregir el libro, la voy a nombrar, se llama Ailina Chur, parte del equipo. ¿Por qué? Porque la corrección fue un ida y vuelta. Hago este preámbulo, ¿sí? Gracias a Kut también, a Kutz por la publicación, por el espacio, por haber aceptado que alguien más también esté involucrado en todo este proceso. Lo que yo sentí fue, uff, al fin, alguien que dice lo que, y que sea un hombre y médico y que nos trate como el centro de la cuestión en un tema tan sensible como es el aborto. Del libro, los correctores lo que hacemos es buscar erratas, buscamos repeticiones y si bien no todo es un error, hay un montón de cuestiones que uno va puliendo y probando con el autor, con Daniel, que te agradezco inmensamente, la confianza, tantos idas y vueltas, ¿no? De conversar, em, de analizar oraciones, de analizar modos de decir y de respetar su forma de hablar y de decir, ¿no? Que ustedes cuando lo lean lo escuchen a él, ¿no? No que haya un cambio de estilo ahí. Y algo que me llamó la atención y que suelo buscar son las repeticiones. Y me dio el pie excelente el pastor Zaraco porque habló de oportunidades y de acompañar. Y a mí la palabra oportunidades me linkea con otra palabra que es opciones. Opciones, opción, decisión, decisiones. Y todas las repeticiones nos hablan del espíritu del libro. La palabra que más gana en todo el libro, que lo tengo acá anotado, tengo todas, parece matemáticas, pero no, es embarazo, que aparece 159 veces, la palabra mujer 79 veces, opción, opciones 13 veces, decisión 52 veces, y sus variantes, ¿no? Tener opciones es poder elegir entre dos o más cosas. No hay mucha ciencia en la palabra, pero en este contexto en el que se presenta el libro, pone de relieve una cuestión muy importante, que es que muchas de las mujeres no tienen esas opciones a la hora de decidir, entre comillas, el aborto, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención de Daniel. Muchas veces dudaba en publicarlo. Bueno, lo voy a tener y voy a hacer un libro y voy a
después veo cuando lo publico. Y yo, no, no, tiene que salir. Este libro tiene que salir a la luz porque va a ser de muchísima bendición para las mujeres, para los médicos, para el personal de salud, sea quien fuere, porque la mujer que llega a atenderse eh, viene con un contexto complejo. Y yo, algo que valoro muchísimo también es la crudeza con la que él habla y escribe. Y él es muy respetuoso y ya lo van a escuchar más y cuando él contesta las preguntas y demás. Pero hay un momento en que Daniel, el doctor Daniel Apriquian, se pone filoso, se pone crudo, porque es la única manera en que muchos de nosotros podemos reaccionar cuando te dan un cachetazo. Y no es un cachetazo eh, doloroso en el sentido más literal, sino que es un llamado, un sacudón a la reflexión, es un llamado a una mirada distinta, a una mirada desde la experiencia, desde el amor. Y quiero leer algo para continuar y van a ver, van a comprobar a ver si esto que digo del sacudón es así o no. Porque es un libro que va a dar que hablar, es un libro que no nos deja iguales, eh, como cristianos, como eh, trabajadores de la salud, como médicos, como pastores, como seres humanos, como decía el pastor. Y quiero compartir esto, déjenme buscarlo, que lo tenía acá a mano, y como siempre, a veces se pierden estas cosas. Un día cualquiera, espero, Daniel, que me disculpes con la crudeza de este texto. Un día cualquiera, cuando estaba en pleno aprendizaje del examen ginecológico, el tacto vaginal, extraigo una ciruela intravaginal. Alguien le había sugerido a la paciente que la introducción de una ciruela podría inducir la pérdida de su embarazo. Nunca más sentí ningún comentario ni viví una situación tan desestructurada en toda mi carrera y ejercicio de la profesión. Son esos momentos únicos de los que por alguna razón fuimos parte e integran nuestras vivencias, imposibles de borrar de nuestra memoria. Eso no fue todo. A lo largo de mi carrera, lo común fueron tallos o agujas de tejer introducidos por ellas mismas o por un tercero, intentando romper membranas a cualquier edad gestacional, con o sin diagnóstico certero de embarazo. Como consecuencia, habría una eventual rotura de membranas y la pérdida de líquido amniótico o genitorragia, que es la pérdida de sangre por vagina. Estas mujeres consultaban para que por indicación médica termináramos lo que en forma clandestina un tercero, la propia paciente, había iniciado. Entre las consecuencias de estas prácticas puedo citar histerectomías, operación que extirpa el útero de mujeres jóvenes, sepsis, infección de más de un sistema u órgano como punto de partida de una infección intrauterina, endometriometritis, muerte materna y evidentemente el producto de gestación, fueron parte de mis experiencias vividas. Hasta hoy las recuerdo como si hubieran sucedido ayer. Quienes tenían capacidad de pago accedían a interrupciones que minimizaban los riesgos con un enriquecimiento inescrupuloso de quienes como médicos o parteras accedían a realizarlos en forma clandestina. Y muchas veces en este libro, hasta aquí leo, habla de la cruda realidad, crudísima, es impresionante. El libro, que yo invito a todos a leer, es un material que quiero creer que con el correr de los años va a ir, se va a ir engordando de situaciones y de mejoras. Ese es un deseo que yo como editora quisiera, ¿no? Que se pueda reeditar y decir, bueno, se mejoró en esto, en lo otro, las estadísticas, tac, 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 que pueda haber ahí un resultado. Pero si no, a mí
interpela muchísimo como correctora, yo lo que sentí como mujer, alguien que me entiende, no porque yo lo haya vivido, no necesito vivirlo para entender que desde mi lugar como mujer cristiana, como ser humano, también puedo estar para el otro. Y cierro mi parte agradeciendo a Daniel porque fue muy enriquecedor conocerlo, que fue una casualidad, vamos a decir. ¿Cómo decías, Gloria, vos? No sé, tenías una palabra para eso. Coincidencia, una diosidencia. Diosidencia, ahí está. Sí, diosidencia. Y me quedo con una pregunta que la voy a dejar acá para que todos reflexionemos, porque es desde nuestro lugar. Es una pregunta tan simple y tan profunda que a mí todavía me queda en la cabeza y sé que así va a ser en la mente de todos los lectores. La pregunta es esta: ¿qué puentes vamos a tender entre la mujer y la comunidad, entre la mujer y el amor, protección y abrigo que profesamos? ¿Qué puentes vamos a tender? Y con esto termino y agradeciéndote, Daniel, a Kutz, a todos por dejarme ser parte y los invito a todos a comprar el libro, a leerlo y a compartirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, está silenciado. Gracias, Damaris. Muchas gracias, Damaris, por tus palabras. Muchas gracias también por todo tu trabajo que has realizado para la concreción de este libro. Sabemos que la corrección es importante. Entre instrumento e Gracias. instrumento, Daniel se ha dedicado a la ginecología y por supuesto que la ayuda tuya en la corrección de las palabras, que habla muy bien, pero a veces la escritura es totalmente diferente a la manera en que Total. nosotros hablamos. Sí, Entonces has hecho un aporte notable y te gracias. agradecemos por eso. Muchas Daniel, gracias. sabemos que hay entre nosotros personas que tienen una función muy importante en la labor social, sobre todo en Argentina. Tenemos entre nuestros asistentes al ministro de Desarrollo Social y Hábitat de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tenemos otras personas también referentes en esta temática. Me gustaría, Daniel, que tú, como conocedor de cada uno de ellos, pudieras hacerle una introducción, unas palabras de bienvenida y también darle lugar seguramente para que compartan la experiencia de lo que sucede en la vecina orilla. Adelante, Daniel. Gracias por cada una de las expresiones. Les cuento que pasé de estar un poco nervioso a estar totalmente emocionado por cada una de sus palabras. La verdad que les agradezco mucho y espero honrar cada una de ellas en cuanto al resultado que genere justamente la lectura de este libro. Eh, Cuando hablamos de este tema, existen varias etapas. Una de las etapas es cuando este tema empieza a tener relevancia, cuando en los distintos países se empieza a discutir el tema, porque se empieza a buscar un marco regulador. Eh, Acá en este webinar tenemos países representados de toda nuestra América Latina y por lo que el doctor Jorge Patpatian nos ha dicho, llega hasta Nueva Jersey. Por lo tanto, no en todos los países está de alguna forma constituido un marco legal. Y cada vez que comienzan los movimientos para establecer un marco legal vinculado a este tema, por las distintas razones que hoy hablaremos en el transcurso de esta charla, entre todos, en definitiva, pareciera que cuando existe un marco o cuando el marco no existe porque se negó la posibilidad, pareciera como que el tema se termina. Y el tema no se termina ni cuando un marco no se establece, ni cuando un marco se establece. En la Argentina, desde el 2020, existe un marco regulatorio vinculado a la interrupción del embarazo, que a diferencia del marco regulatorio del Uruguay, no contempla un tiempo de reflexión. En el Uruguay, como lo vamos a conversar, existe un tiempo de reflexión de 5 días obligatorio antes que una mujer pueda interrumpir su embarazo. Eso es la importancia de poder reflexionar antes de hacerlo. En la Argentina la ley no lo consideraba. Y muchas veces
quienes tenemos posiciones cristianas sobre el tema y nos enfrentamos a marcos regulatorios, estamos siempre muy concentrados en lo que el marco regulatorio dice, pero no nos damos cuenta de los espacios que ese marco regulatorio nos da para poder actuar. ¿Cuáles son los vacíos en los cuales nosotros podemos influenciar como cristianos positivamente? A través de Juntas en el Camino, que es un ministerio, y está Lorena Isi, la veo acá en la pantalla, quien lidera este programa de Juntas en el Camino, que acompaña a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Es un ministerio de la Iglesia Buenas Nuevas, que pastorea nuestro hermano pastor Norberto Zaraco, quien ya hizo uso de la palabra. Tuve el privilegio de conocer cómo en Argentina se estaba trabajando este tema y allí conocí, vuelvo a decir, el privilegio de conocer a Gabriel Mraida, que justamente Dios le dio la oportunidad de ocupar un lugar de relevancia dentro de la sociedad, que es ser titular de la cartera justamente del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat. En medio de esa responsabilidad, junto con su equipo y junto con grupos como el de Juntas en el Camino, que trabajan en la Argentina desde hace muchos años, han logrado generar la ley de los 1000 días que acompaña a todo embarazo en situación de vulnerabilidad desde el momento de su concepción a los 1000 días. Y me parece tan importante y relevante lo que han logrado en medio de una ley que no tenía un espacio, digamos una ley en cuanto a interrupción del embarazo, que no tenía un espacio para este cuidado, este seguimiento, y dentro de ese espacio también un espacio para la asesoría de la mujer que manifiesta su voluntad de interrumpir el embarazo, que para mí, la verdad, es casi que obligatorio y un honor y una alegría poder darle la posibilidad de contarnos en breves minutos todo lo que tiene que ver con esto que yo introduje. Así que no sé por dónde andará Gabriel, Gabriel, porque es un hermano nuestro, pero dónde estará el ¿Cómo, ministro Gabriel Almeida cómo estás, para Daniel? Gracias por la presentación. Para mí es un gusto grande y un honor poder compartir este tiempo con vos, Daniel, pero también con algunas personas que pude ver ahí que estaban conectados, ni hablar de haber podido escuchar al pastor Zaraco, a quien admiro y tengo mucho cariño, también a Damaris, y sé que hay otras personas muy queridas ahora conectadas. A decir verdad, yo te conocí, Daniel, y fuiste de mucha inspiración bastante antes de saber que Dios nos iba a dar como equipo la responsabilidad de liderar la política social de la ciudad de Buenos Aires, y fuiste de mucha inspiración con tu mirada muy anclada en los valores, pero también los valores operando en la realidad. Eso para mí es una forma muy realista, en el buen sentido, de ver la vida, de desarrollar la fe, el cristianismo. Digamos, siempre tiene que tener un sostén de valores, pero siempre tiene que tener un correlato en la realidad, en los problemas concretos que nos tocan abordar. Y en esa línea a mí me tocó asumir como ministro en diciembre del 2023, y poquitas semanas después, allá por enero del 24, se acercó a uno de los hospitales de la ciudad una chica joven con un embarazo muy avanzado, que en realidad no sabía ella que estaba embarazada. En un chequeo médico se da cuenta que estaba embarazada en un marco de violencia familiar, con mucha fragilidad económica y por supuesto con todo el desborde emocional que suponía encontrarse con eso, y con mucha carencia de marco familiar que pudiera acompañar todo ese momento. Y más allá del caso en particular, que para nosotros fue muy desafiante, lo que inmediatamente apareció fue la, eh, la necesidad de tener más herramientas. Nosotros, como gobierno de la ciudad, evidentemente no teníamos las herramientas suficientes para poder responder a un caso de mucha complejidad, pero
de cierta frecuencia, no era el único caso que se nos iba a presentar. Y ahí para nosotros fue como un llamado de atención y un sentido de urgencia, si bien recién estábamos asumiendo el gobierno, de que era necesario y que parte del legado que nosotros teníamos que dejar en nuestra ciudad era tener más herramientas para poder dar con casos como el de esta chica. Y desde ahí iniciamos un proceso primero de convocar expertos, de generar una conversación, de entender bien cuáles son las herramientas jurídicas, legales, médicas, sociales que necesitábamos y cuál era el marco en el cual podíamos actuar desde un gobierno subnacional. Y fuimos convocando a mucha gente y para mí hubo ahí un primer desafío muy grande de legitimidad. Éramos un gobierno nuevo y yo personalmente tuve que convocar a muchas personas a hacerlos parte de una discusión que digamos, ninguno de los que se sumó a esa mesa tenía la claridad de que fuese a redundar en políticas concretas, en acciones concretas. Yo tenía el deseo muy ferviente de que nadie se sintiese utilizado políticamente, pero a la vez necesitaba convocar a una mesa porque con el expertise propio del gobierno no nos alcanzaba, porque como decía recién, era evidente que nos faltaban herramientas. Entonces desde ahí, desde el principio del 2024, tuvimos una serie de reuniones, de discusiones y de ir desarrollando la herramienta que fuese eh, lo suficientemente nítida en términos de valores, de mirada, de qué queríamos, pero a la vez que pudiera anclarse en la realidad, que pudiera dar respuestas concretas, que pudiese insertarse en el sistema de salud de la Argentina, en el marco social de nuestra ciudad. Entonces teníamos ese desafío grande, de encontrar cuál era la herramienta precisa que pudiera insertarse en ese marco. Y la realidad es que yo estoy muy agradecido porque Lorena, que nombraron recién, es una de las protagonistas de esa mesa, pero fue una serie de organizaciones, de profesionales, de gente que viene trabajando esta temática, formándose en esto hace mucho tiempo, y fuimos diseñando lo que hoy es el primer protocolo que hay a nivel provincia en la Argentina para poder acompañar embarazos vulnerables. Y pudimos lanzarlo con la firma del ministro de Salud, es decir, con todo el apoyo del sistema de salud de la ciudad, con trabajo en conjunto con todo el área de educación, porque tiene una parte de formación y de acompañamiento desde las escuelas, y sobre todo con el apoyo del jefe de gobierno Jorge Macri, que nos dio el encuadre político para poder hacer algo que en Argentina no se estaba realizando. La discusión respecto de la legalización del aborto generó un impacto político y una fragilidad social que casi ningún político estaba dispuesto a reabrir esa temática, esa discusión pública. La verdad que nosotros contamos, además de con la convicción que nos trajo hasta acá, con el apoyo político del jefe de gobierno, y nos permitió llegar hace poquitas semanas a tener un protocolo. Y la realidad es que lo teníamos listo a pocos días de la elección en la ciudad de Buenos Aires, una elección muy importante. Y ahí hubo otra definición que para nosotros fue bien descriptiva de qué tipo de proceso veníamos llevando a cabo. Decidimos postergar algunas semanas la firma y el acto de conmemoración de ese protocolo para que ninguno interpretase que esto era una acción más de campaña, que no quedase enredado en la discusión electoral, sino que fuese una política pública, una política de Estado de la ciudad de Buenos Aires. Por eso que una vez terminada la elección, poquitas semanas después, en una de las maternidades
más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires, hicimos el anuncio formal de este protocolo, el protocolo de 1000 días, que establece que todo embarazo vulnerable, además de acceso al sistema público de salud, cuenta con asesorías que tienen distintas dimensiones, asesoría médica, por supuesto, pero también psicológica, familiar, de recursos, de consejería, y eso para nosotros fue muy, muy satisfactorio. Y lo mejor es que esto no solo fue un acto de mucha confianza inicial de muchos expertos y organizaciones no políticas, no partidarias, que se tradujo en un protocolo que firmamos con el apoyo del jefe de gobierno. Pero para mí lo más potente que ha tenido esto es que no fue solo algo declamativo, sino que poquitas semanas después pudimos capacitar a todos las personas que están llevando a cabo la consejería, y hoy en la ciudad de Buenos Aires ya se está implementando ese protocolo, ya en los centros de salud de la ciudad están los primeros puntos de consejería, en los centros integrales de la mujer, lugares donde en el último tiempo lo único que se ofrecía en términos de política pública era una mirada muy centrada en la ideología de género. Hoy en esos lugares hay asesoría del protocolo de 1000 días, y con mucha alegría, con una profunda satisfacción, sobre todo de esas que te dan cuando hay trabajo en equipo, con mucho esfuerzo. Hoy las mujeres, las familias que estén llevando a cabo un embarazo con ciertas fragilidades y con cierta vulnerabilidad en la capital de la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, tienen más herramientas de las que había un año y medio atrás. Y eso a nosotros nos da, por un lado, satisfacción, pero por otro lado también la responsabilidad de seguir profundizando esta línea, seguir pensando qué recursos, qué políticas públicas, qué dimensiones de abordaje tenemos que desarrollar para poder llegar a cada familia, a cada mujer que esté atravesando algún proceso complejo respecto de su embarazo. No hay mejor predictor del desarrollo de una persona que lo que sucede en sus primeros 1000 días. La ciudad de Buenos Aires no tiene recursos naturales, no exporta soja, no tiene minerales bajo tierra, y aún así produce el 20% de la riqueza de toda la Argentina. Es un puntito chiquitito en toda la gran geografía que tiene Argentina, y sin recursos produce el 20% del Producto Bruto. Y esto es fundamentalmente por su capital humano, por sus personas. Y la única forma de cuidar la ciudad, de asegurar un futuro de desarrollo, de prosperidad, de desarrollo económico, es apostando, mirando, priorizando la primera infancia, los primeros 1000 días de vida. Y nosotros creemos que con este protocolo, además de ser lo que corresponde, de tener una mirada profunda en lo que nosotros creemos, en los valores que representamos y que forjan nuestra identidad como cristianos, pero también nuestra identidad política, lo que estamos haciendo a partir de poder dar más herramientas es apostar en el desarrollo de esta ciudad, en el futuro de nuestra ciudad que, como decía recién, yace, está apoyada en el desarrollo de su capital humano, en el desarrollo de sus personas, en el desarrollo de sus familias. Nosotros creemos que a partir de esto, el futuro de la ciudad de Buenos Aires cuenta con más oportunidades, y nuevamente quiero agradecerle por el espacio y sobre todo a todos los que de alguna forma nos apoyan, son parte de forma directa, trabajando codo a codo, orando por nosotros, y también presentes en mensajes, acompañándonos, dándonos correcciones y dándonos sus miradas. Desde ya a disposición, nuevamente les agradezco, queda gente del equipo conectado como para poder seguir en contacto, y por favor no duden en contactarme en mis redes sociales, donde sea, para poder profundizar el vínculo. Lo bueno de tener un apellido complejo es que lo malo es que es muy difícil de pronunciar, lo bueno es que es muy fácil de encontrar en redes, así que ahí
todos los correos a disposición para seguir en contacto y poder profundizar ideas y líneas de acción en conjunto. Así que gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes. Muchas gracias al ministro Gabriel Raida por todo lo que has compartido, por toda esa actividad, por todo lo que están haciendo. Y hay gran parte de ese gran equipo acá presente en el auditorio, del cual seguramente va a hacer referencia el doctor Daniel. Entrando ahora sí a su libro, ¿sí? En primer lugar, el título del libro, Daniel. ¿Por qué en el título es Por sobre todo hay una mujer? Mucho ya se ha dicho en todas las intervenciones, lo que estamos viendo, que hay una mujer, que hay una persona que tiene sus vivencias y sus particularidades. Y cuando me preguntan, por ejemplo, cuánto tiempo me llevó a escribir este libro, yo daría dos respuestas. Una que es casi una coincidencia de las que es difícil el saber por qué. Me puse a hacer cálculos y me llevó 9 meses, lo que lleva un embarazo, 9 meses. Y esos 9 meses tuvieron que ver con la escritura y con las correcciones posteriores y los aportes que me hicieron todos los que aparecen allí en los agradecimientos. Y si me preguntan en realidad cuánto me llevó desde ese tiempo en el que Damaris dio lectura, cuando era el año 85. O sea, yo tengo 62 años, en aquel entonces tenía 20, 21 años. En esos 20, 21 años me encontré con esa realidad sin saber todavía que iba a ser ginecólogo. En esa inquietud de médico, estudiante, no de médico, sino de estudiante, empecé a ir a lo que acá en Uruguay conocemos como guardias, que en todos los países supongo que en algunos lugares llamarán puertas, emergencias, y me tocó justamente porque un amigo mayor que yo iba a hacer su pasantía en obstetricia en un hospital de referencia vinculado a la maternidad, que es el Hospital Pedro Rosell aquí en Uruguay, y me encontré con esta realidad de la interrupción del embarazo en condiciones de riesgo, donde no había un marco legal y donde era muy difícil nosotros poder diagnosticar si la persona que recurría por un sangrado o por una pérdida de líquido amniótico en realidad hubiera realizado una maniobra abortiva, y esa dificultad me llevaba muchas veces en la madrugada y pareciera por momentos que recordara sus rostros, porque atrás de esa situación en la que uno puede posicionarse si está a favor o en contra, hay alguien con esa situación dramática en la cual tampoco se anima a decir porque no existía un marco regulatorio, y quien cumpliera con una acción de ese tipo era penado con cárcel, por lo tanto eso no se confesaba, y atrás de toda esa realidad yo lo que veía era una mujer. Mm. Pero resulta que nosotros, cuando empezamos a discutir los temas vinculados a la interrupción del embarazo, es obvio que la mayoría de los que estamos en el auditorio tenemos una posición clara. Ahora, si nosotros analizamos las posiciones que tenemos al respecto cada vez que en los distintos países, vuelvo a hacer énfasis en que no en todos los países representados en este webinar tenemos, digamos, un marco regulatorio, e independientemente de lo que nosotros pensemos, si queremos o no queremos un marco regulatorio, las posiciones, si tuviéramos que dividirlas, se dividen en dos. Por un lado, nosotros tenemos quienes defendemos la vida en el sentido de la vida intrauterina, o sea, los derechos del niño por nacer y los derechos de la madre a seguir con esa maternidad. Por eso nosotros ahí hablamos en defensa de las dos vidas. En el otro extremo, nosotros lo que tenemos es quienes se posicionan, y tendemos nosotros a pensar de que no son argumentos que de alguna forma lo sienten como propios, que es en la autodeterminación de la mujer en cuanto a proseguir o no proseguir con su embarazo. En medio de esa polarización hay una mujer. De las asesorías en las cuales me toca participar, yo diría que el 80%
no está de acuerdo con la interrupción del embarazo. Sin embargo, está presente en la asesoría, porque algo está pasando en la vida de quién, de esa mujer. Y yo termino, digamos, contestando esta pregunta, recordando un incidente. Mi esposa está dentro de los participantes, ella es profesora de historia, le toca ser esposa de un ginecólogo, por lo tanto, algunas cuestiones vinculadas a la ginecología maneja. Resulta que muy lejos, estamos hablando de hace por lo menos 20 años atrás, una chica en su clase se empieza a sentir mal, ella se da cuenta y se acerca, esa adolescente solo tuvo la oportunidad de decirle, en ese caso a su profesora de historia, estoy interrumpiendo un embarazo. O sea, que habiendo hecho uso de medicación para interrumpir su embarazo fue a clase. En clase empezó con un sangrado. Se quedó callada sintiéndose mal frente a sus compañeros. Y había hubo alguien que pudo acercarse, hacerla salir de clase y poder abordar el tema, porque siempre atrás de estos temas están nuestras legítimas posiciones, pero hay una mujer, por Muchas sobre todo. gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por tu respuesta tan clara. Seguramente nuestros oyentes tienen también sus preguntas y comentarios que ya mismo pueden formularlas, porque al final de esta parte Daniel va a responder a aquellas situaciones y comentarios que el público pueda tener. Daniel, ¿qué dificultades podemos encontrar en una mujer en situación de vulnerabilidad? ¿Cuáles son esas realidades más difíciles que encontraste y cómo manejar, cómo acompañar esta situación a una mujer que está en esta condición? O sea, algunas cosas has dicho, pero podés ahondar en algo más. Ya el hecho de que alguien acuda planteando una interrupción voluntaria del embarazo ya está ya está planteando una vulnerabilidad. O sea, el solo hecho de llegar a pensar que esa es una opción ya es una vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad no tiene solo que ver con el embarazo, seguramente tiene que ver con el entorno, seguramente tiene que ver con muchas causas que si se modificaran no serían parte de su decisión. Por lo tanto, la sola manifestación de la voluntad ya de por sí es una vulnerabilidad. Ahora, para contestar en forma singular cuáles serían la o las situaciones donde más me ha costado abordar este tema, y yo diría que tendríamos que dividirlo en aquellos países donde existe una reglamentación y en los países donde no existe una reglamentación. En los países donde no existe una reglamentación, la mayor dificultad es poder acceder a las personas que quieran interrumpir su embarazo para poder asesorarlas, para poder intervenir en sus vidas, para poder llegar a ser de influencia en esa toma de decisión. Es fundamental. Ahora, en los países donde no existe reglamentación, esa es una dificultad muy grande. Inclusive, aunque hoy la mayoría de las maniobras no son instrumentales, sino que son mediante la utilización de medicación, la obtención de esa medicación en esas comunidades es en forma clandestina. Por lo tanto, allí tenemos una dificultad muy grande, muy difícil de abordar, a la que todos quienes estén en países en esa situación, allí tienen un desafío, también tienen una oportunidad. Ahora, la situación que realmente es difícil de abordar es el embarazo adolescente, cuando manifiesta la voluntad de interrumpir su embarazo. El embarazo adolescente ya de por sí es un embarazo de alto riesgo. De hecho, hay profesionales que cuando se enfrentan a un embarazo adolescente consideran que debiera ya de por sí ser causal de interrupción de embarazo. Un concepto que del punto de vista médico es totalmente alejado de la realidad, porque nosotros no interrumpimos los embarazos de alto riesgo, así sean hipertensiones, así sean diabetes, así sean embarazos adolescentes, lo que hacemos es acompañar ese embarazo con mayor cuidado y mayor atención.
O sea, el embarazo adolescente ya de por sí es vulnerable y es un embarazo de alto riesgo. La vulnerabilidad está en su propio embarazo, o sea, en las cuestiones obstétricas, entre ellas la inmadurez de todo lo osteoarticular para enfrentar un parto, y a eso agréguenle todo lo emocional, a eso agréguenle la vida que cambia, ese concepto que los adolescentes tienen que los amigos son para toda la vida, y las decisiones que se toman en función de amigos para toda la vida. Queremos integrar a los padres, pero a veces los padres son parte de la problemática. Tenemos un concepto del apoyo familiar, pero muchas veces el problema justamente o la disrupción está en lo familiar y diagnosticar ante qué situación nos encontramos es sumamente difícil. La autonomía progresiva, que tiene que ver con la capacidad de saber tomar una decisión sobre lo correcto y lo correcto, a pesar de que no se tenga la mayoría de edad. Esa autonomía que le permite tomar decisión. Y yo recuerdo dos casos, para darles un ejemplo. La misma asesoría ante dos adolescentes de una misma clase, una sigue con su embarazo, con la contención de todo el equipo de su centro de educación, y la otra interrumpe, entre otras cosas, me animo a decir por una influencia vinculado a lo que eran sus papás. Y yo hasta hoy no estoy seguro si quería interrumpir, pero es un desafío muy grande el tema del embarazo adolescente y la interrupción. Me encuentro con un papá en una estación de servicio y me dice, no sé por qué mi hija tomó esa decisión, lo único que me dejó tranquilo es que sé que habló contigo. Creo que todos quienes enfrentamos y trabajamos en esta problemática tenemos que manejar nuestras frustraciones y nuestras expectativas. Exactamente, gracias Daniel, ¿no? Porque en esa escucha, en esa cercanía, acompañando a esa mujer en esa situación de vulnerabilidad, cuántos desafíos ya trajiste, ya nos compartiste, ¿no? ¿Qué otros encontraste como médico cristiano, en esa escucha a la mujer en una situación de embarazo vulnerable? Y el primer desafío somos quienes intervenimos. En el caso mío diría yo mismo, porque evidentemente la percepción de que si estamos haciendo todo lo correcto o no es prácticamente una tensión permanente que va a acompañar a todos quienes querramos ser parte de esta situación. Saber que nosotros no tenemos la toma de decisión sobre la vida de las personas, pero que nosotros tampoco somos quienes juzgamos la vida de las personas y que nuestra intervención, independientemente de la toma de decisión, tiene que ser no romper los puentes que nos permitan a nosotros poder seguir actuando. Recuerdo a una chica, más adelante quizás les cuente un poquito lo que significa el síndrome post-aborto, que es esa tristeza que acompaña a quien interrumpe un embarazo posteriormente a hacerlo. Esa chica vuelve a la consulta porque el puente no se había roto. Manifiesta su tristeza, recordó la asesoría, pero pudimos seguir actuando. En este sentido, juntas en el camino, que hoy mencionábamos a Lorena Isi y lo mencionábamos en cuanto al ministerio que la iglesia de nuestro pastor, hermano y amigo Norberto Zaraco tiene. Está la psicóloga Carol Zaraco presente con nosotros y otros integrantes. Tienen, por ejemplo, un ministerio específico para abordar la problemática vinculada a todos aquellos que, habiendo interrumpido su embarazo, ya sea provocado o en forma espontánea, tienen que solucionar ese duelo tan distinto. Por lo tanto, el primer desafío creo que somos nosotros mismos. Después creo que el otro desafío es la asesoría. En un marco de ley, o sea, de reglamentación o sin el marco de reglamentación. En el Uruguay la asesoría es obligatoria, 5 días. Previo a la interrupción del embarazo, la persona tiene que tener un tiempo de reflexión
Y la asesoría incluye la participación de un equipo multidisciplinario integrado por un psicólogo, por un asistente social y por un médico ginecólogo o médico de familia. Digamos, en Uruguay es obligatorio. Ahora, por momentos que sea obligatorio, todos quienes están participando de este encuentro dicen, excelente el Uruguay, sí, creo que es una muy buena ley. Pero también es cierto que termina siendo una obligación participar. Y muchos de quienes vienen a la asesoría es prácticamente un trámite o a veces vienen en forma reactiva. Si logramos espacios de asesoría, como por ejemplo se logró en la Argentina con la participación de Gabriel Braida, con la participación de las distintas organizaciones, entre ellas juntas, esa asesoría voluntaria seguramente genere hasta mejores resultados porque la persona necesita ese asesoramiento y lo decide por sí propio. O sea, lograr un espacio de asesoramiento previo a la interrupción para que la persona pueda valorar todas las opciones de las que nombraba Damaris al principio, es trascendente. Por lo tanto, creo que el yo mismo, el espacio de asesoría y poner en el tapete el síndrome posaborto, que es discutido porque argumentan que falta todavía de alguna forma fundamentación para plantear su existencia, el síndrome posaborto existe y puede ir desde una tristeza leve a una depresión mayor. Puede afectar la calidad de las relaciones sexuales futuras de esa mujer. Puede afectar su vínculo afectivo de matrimonio o de pareja, puede afectar la relación con otros hijos, puede no aparecer en el momento y aparecer mucho tiempo después, cuando alguien le recuerda, mamá, quiero tener un hermanito. En definitiva, poder plantearlo como una, digamos, situación a ser analizada previa a la interrupción, no es amedrentar, sino es plantear cuáles son las eventuales complicaciones de una interrupción del embarazo, para que la decisión sea tomada con el conocimiento de todas las alternativas. Creo que de eso se trata un poco nuestra intervención y las situaciones a las cuales nos podemos estar enfrentando. Dentro de todo, creo que superar nuestros temores, nuestras frustraciones, nuestras tensiones es trascendente. Muchas gracias, Daniel, por tu respuesta. Es muy claro el concepto que estás vertiendo. Ahora, tú te manifestás también como un médico cristiano. Entonces, la pregunta que quizás algunos de nosotros querramos saber es, bueno, en ese sesgo particular que tú estás comprometido, ¿hay algún mensaje especial que puedas dar a una mujer en esta situación de vulnerabilidad, Daniel? Lo primero que estaría bueno poder manifestar es que quien les habla tiene objeción de conciencia para la interrupción del embarazo. En Uruguay nosotros podemos establecer objeciones de conciencia totales o parciales. La objeción de conciencia total es la que no participa en ninguno de los tramos del proceso de interrupción de embarazo. Y la objeción de conciencia parcial es quien, como en mi caso, plantea no participo directamente en la interrupción del embarazo. Participo de la asesoría, participo del seguimiento, participo de la captación, pero no de la interrupción. Entonces, ¿quién les habla en esa, digamos, vocación cristiana, compromiso cristiano? eh, Claramente quien viene a asesorarse sabe que donde yo estoy trabajando, la institución y quien la está asesorando, tiene objeción de conciencia. Pero esto es trascendente porque quienes somos cristianos, quienes tenemos una ética cristiana, por momentos dejamos de participar de todo el proceso. Por lo tanto, nos alejamos de la mujer. Ahora, quienes no tienen ninguna dificultad con la interrupción del embarazo son quienes terminan asesorando. Ahora, esa posibilidad de que nosotros tengamos de asesorar, pero marcar la distancia suficiente, entendiendo que cada uno toma, si usamos un lenguaje bíblico, teológico, diríamos, el libre albedrío de su toma de decisión. En definitiva, nosotros, aunque tengamos una ética cristiana, ser parte de ese momento
particular de la vida de la mujer, creo que para quienes tengan un llamado y una vocación es trascendente que no dejemos de estar, aunque nos genere a nosotros incomodidades. Lo otro que como médicos cristianos tenemos que saber que no es lo mismo intervenir en un ambiente laico que en un ambiente cristiano. No es lo mismo intervenir en una cultura, digamos, de alguna forma agnóstica o una cultura no vinculada a lo cristiano que en países que tienen tradición cristiana. Es diferente intervenir en un ambiente laico con asesoría incluida o en un ambiente laico con una asesoría confesional donde se pueda trabajar confesionalmente. Entonces, la participación de nosotros como cristianos va a estar atravesada por todas estas realidades. El testimonio de Gabriel Moraida está dado en un ambiente vinculado a lo político y a lo que tiene que ver con lo social. Por lo tanto, ahí es donde se ve, en ambientes como el mío, donde asesoramos en función de un marco legal, lo que se ve y lo que se tiene que ver es la preocupación, la cercanía, el acompañamiento, el amor por esa persona. En ambientes confesionales, donde por ejemplo las iglesias pueden tener ministerios de acompañamiento en este sentido, evidentemente al ser confesional la persona sabe a dónde va y sabe lo que en ese lugar va a escuchar, por lo tanto podemos tener otras libertades. Lo más importante a mi entender es que las personas no decidan en estado de shock, que nosotros tengamos la posibilidad de poder, existiendo un marco para la reflexión o no, lograr que esa persona logre reflexionar, logre, digamos, si usamos un término futbolístico, para los que les gusta el fútbol, bajar la pelota al piso y darse cuenta que en esa desesperación hay mucha esperanza y hay muchos aspectos que si nos tomamos tiempo podemos repensarlo. El problema es que de las 4 o 5 legislaciones que tenemos en América Latina, ninguna plantea el tiempo de reflexión y se hace mucho énfasis en la accesibilidad, donde quizás no sea lo que nos guste oír, pero es importante que exista accesibilidad, sí, para evitar inequidades. Ahora, cuando hacemos demasiado énfasis solo en la accesibilidad y no en el tiempo de reflexión, lo que se pierde es la verdadera libertad de la toma de decisión. Cualquier toma de decisión que no sea por razones, digamos, vinculadas al querer de la persona, sino que sean reactivas por las situaciones que esté viviendo, que sean modificables por nuestra intervención o por la propia, está quitando libertad. Si usamos el lenguaje de la agenda de derechos, yo diría, existe el derecho a la autodeterminación de la mujer, pero también existe el derecho a una maternidad cuidada y protegida. Por lo tanto, no podemos nosotros hacer diferencias y ahí está el desafío de nosotros como cristianos. Muchas gracias, Daniel. Está la licenciada Lorena Isi, que también ibas a hacer brevemente, compartir el gran trabajo de juntas, ¿no? Que tú estás también ayudando y asesorando. Me Podemos. gustaría que nos cuenten, porque Juntas en el Camino tiene que ver con acompañamiento a mujeres en situaciones de vulnerabilidad y particularmente ahora están desarrollando una acción vinculada a lo que conocemos como el duelo vinculado a la pérdida de un embarazo provocado o no, pero a su vez en la Iglesia Buenas Nuevas tiene una participación vinculada a lo que tiene que ver con el Estado y tiene una participación vinculada a lo que es ministerial. Entonces tienen las dos experiencias de las que yo les estaba hablando, que podemos actuar en un ambiente confesional, pero también podemos actuar en un ambiente no confesional como cristianos. Así que bueno, Lorena, si estás por ahí, yo estaría de acuerdo que intervengas. Adelante, Lorena. Sí está. Lorena Isi. Y si no, Carol o alguien que esté representando a Juntas. No puede sacar el mic, dice. Sí, el No. micrófono, supongo. Sí, Ah, vamos a
Bueno, mm, no sé. A ver, Adriana, soporte técnico si puede. Ahora sí. Ahora sí, buenas noches a todos. Gracias. Es hermoso poder compartir estos minutos con ustedes. Gracias, Daniel. Mientras los escuchaba y escuchaba la participación de cada uno, eh, me quiero tomar unos segundos porque me explotaba el corazón de alegría, porque puedo hablar del Daniel amigo, cercano, compañero, siempre acompañando y con la palabra justa, y del Daniel doctor, compañero de equipo que ha hecho un enorme trabajo con nuestro equipo, con Juntas en el Camino, en todo lo que tiene que ver con este tema de la asesoría, con el acompañamiento posaborto. Y justamente recién Daniel mencionaba estas tres patas que desde Juntas en el Camino venimos haciendo como comunidad de fe en Buenas Nuevas, el Ministerio Juntas en el Camino, pero también con la implementación del protocolo que hace un ratito Gabriel tuvo la oportunidad de presentar, que también Daniel estuvo participando de esa capacitación a las organizaciones, así que ha sido un hermoso trípode, ¿no? De acciones y de implementación. Juntas en el Camino es un espacio de acompañamiento a la mujer en situación de vulnerabilidad y trabajamos desde distintos ejes, desde la prevención, desde el acompañamiento y también desde la restauración. Trabajamos con aquellas mujeres que, como bien decía Daniel, necesitan ser acompañadas en un embarazo vulnerable, pero también con aquellas mujeres que han interrumpido su embarazo y manifiestan la necesidad de ser acompañadas. Nosotros tenemos un espacio, como bien lo mencionaba Daniel, que lo lleva adelante Carol Zaraco junto a nuestro equipo, que es un espacio que se llama Estar Presente y acompañamos a las mujeres en esta problemática. O sea, tratamos de no solo acompañar a la mujer cuando quiere continuar con su embarazo, sino también a aquellas mujeres que interrumpen su embarazo. Así que eh, estoy muy feliz de poder estar siendo testigo de esta presentación y haber podido participar también de ese libro y acompañando a Daniel. Así que Daniel, gracias, gracias por darme la oportunidad de estar acá. Muchas gracias Lorena y felicitaciones, que Dios siga bendiciendo ese trabajo tan excelente que implica acompañar y estar presente, nada más ni nada menos en un momento siempre de vulnerabilidad humana, cuán importante. Felicitaciones y que sigan adelante con toda esa tarea. Gracias Gracias, por lo que Gloria. están haciendo, porque inspira a Uruguay, inspira a tantos países de América Latina que están presentes a poder instrumentar desde las iglesias qué valor y qué poder este tipo de dispositivos de tanta ayuda en estas situaciones. Y queremos dar lugar ahora a la doctora Sandra Armandugón, ella es médico, pediatra y neonatóloga, que conoce a Daniel de tantos años, y a la psicóloga Jenny Queriquian, querida compañera y colega de camino también, que ellas han tomado nota a lo largo de toda esta conferencia de tantos comentarios y preguntas. Así que adelante, Jenny, adelante, Sandra, en este espacio. Buenas noches para todos. Muchas gracias a los pastores presentes por las palabras en la introducción. También muchas gracias al doctor Daniel por todo lo que compartió. Y bueno, decirles de que desde Uruguay nos están escribiendo desde los departamentos de 33, Paysandú, Canelones, Rocha, Chuy, Colonia, y también del exterior del país, de Chile, Argentina, México, New Jersey y Costa Rica. Y bueno, y a todos quienes se conectaron desde estos lugares, muchísimas gracias. Sabes que en este sentido hubieron muchos mensajes felicitando por la exposición, también por la forma clara y valiente de poder exponer eh, estos conocimientos y todo esto que estás plasmando en este libro. Y hay una pregunta específica que se escribió hace unos minutos
que dice así, yo la voy a leer y que el doctor Daniel después en, en el conocimiento que tenga la pueda responder. La ministra de Salud Pública plantea la modificación de la ley para quitar esta consejería, dado que esto, según ella, lleva a la no interrupción del embarazo muchas veces, enlenteciendo los plazos. Y sería una de las modificaciones a la ley. En este caso, la asesoría posible sería voluntaria como en Argentina. La pregunta viene del Así Uruguay. está expuesta la pregunta, no sé si queda clara. Sí, la pregunta sí queda clara. Si estamos hablando del Uruguay, o sea, de nuestro país, no tengo conocimiento que se esté planteando, digamos, que el IB3 sería, el IB1 es cuando es la captación, el IB2 es la asesoría, el IB3 es la interrupción, el IB4 es el seguimiento posaborto. Yo no tengo conocimiento que se esté planteando el suprimir el IB2, que es la asesoría. Que yo no tenga conocimiento no quiere decir que quien lo pregunte no lo sepa. La discusión que hoy se puede llegar a empezar a plantear es si mantenemos las 12 semanas como límite para la interrupción del embarazo o la postergamos hasta las 14 semanas. Allí en el libro se maneja este tema y las distintas circunstancias vinculadas a que sean 12 o 14 semanas. Aquí hay gente, digamos, de distintos países. La mayoría de los países es hasta las 12 semanas. En Colombia, por ejemplo, es hasta las 22, 24 semanas, que es realmente un tema que genera mucha dificultad porque estamos hablando de niños potencialmente viables. Está la doctora Sandra Armandugón, que ha trabajado en CTIs, neonatales y demás, y estará de acuerdo conmigo en que con 24 semanas podríamos llegar a tener niños viables con sostén en un CTI. Para hablar de datos, en el Uruguay, después de la asesoría, la no interrupción de embarazo, resultado de esa no asesoría, es un 6%. En mi caso, en las asesorías personales, llegamos a un 10%. Quiere decir que algo estaremos haciendo distinto para que existan esos 4 puntos de diferencia. Yo creo que las asesorías de los países que se generen estos espacios en ambientes no obligatorios donde la persona voluntariamente concurra, sin duda, eh, creo que podemos llegar a aumentar. De hecho, las organizaciones que trabajan en generar redes de contención logran mayores resultados de no interrupción. ¿Por qué? Porque si diagnosticamos en la asesoría las causales modificables con la intervención, entre ellas generar redes de contención que no siempre son propios del círculo íntimo de esa mujer, que muchas veces viene de estado de vulnerabilidad como una violencia intrafamiliar, entonces seguramente los resultados sean mayores, porque allí la interrupción no es por su propia decisión, sino que es reactiva a una determinada situación. Creo que no sería así, es un elemento tranquilizador y además lo otro que tenemos que tener presente, que la necesidad es que todas las organizaciones, ya sea el MIDES, el INJU, sigan mejorando su capacidad de generar sostén a distintas situaciones de vulnerabilidad para que exista verdadera libertad. Si eso pasara, creo que sería una situación, digamos, muy difícil de manejar, pero no, hasta donde yo sé, no estaría esta posibilidad siendo una opción de cambiar el protocolo, porque además habría que cambiarlo por ley, ¿no? Es una ley, no es un decreto. O sea, tiene que Bien, participar el perfecto. Poder Muchas Legislativo. gracias. Muchas gracias, Daniel. Excelente la exposición y damos gracias también a los demás participantes de esta charla de esta noche. Eh, bueno, por un lado, sobre lo que decías, ¿no? Del límite de viabilidad, para dar una idea, a las 23 semanas de gestación más o menos se supone que se forma la membrana que permite el intercambio de oxígeno en el feto. Entonces, eso es lo que condiciona que por debajo de esa edad gestacional sea tan difícil sobrevivir aún con los mejores cuidados de CTI y sea así posible, gracias a Dios, este,
que esos pequeños niños que nacen de ahí en adelante tengan esa alternativa. Como tú bien lo señalás en el libro, el hecho de que hablemos de prematuros extremos o de gran riesgo o no, no implica, lógico, que el riesgo no esté presente. Pero bueno, para dar un marco más o menos a esto como comentario. Por otro lado, hay una persona que nos dice, los testimonios, tanto positivos como negativos, edifican. Supongo que se debe referir, no tal vez tú, Daniel, tengas una interpretación más clara. Supongo que serán testimonios en relación a embarazos que prosiguieron su control y embarazos que de pronto no y que optaron por el IVE. Pero dicen, este sería otro libro. Así que ahí los escuchas, los participantes están pidiendo más sobre este tema, ¿no? Y en relación a lo de objeción de conciencia parcial y total, qué importante lo que tú resaltabas, yo a su vez lo quiero replicar, porque indudablemente que la consejería dada por una persona que no tiene objeción de conciencia puede estar flechada en un sentido que limite o que de alguna manera, digamos, influya en la decisión de esa mujer, ¿verdad? Qué importante es que contemos con médicos, ginecólogos, asesores, promotores de salud que van a hacer un plus por la vida de la madre y del feto, porque ese otro riesgo existe en esas situaciones en que no hay objeción de conciencia, como comentario. Gracias. Sandra, voy a hacer un comentario que no es la pregunta, pero me inspira a hacerlo, y es de esos momentos que uno dice, ¿lo tendría que haber dicho o no? Bueno, ya me juego y lo digo. También tenemos que estar preparados como comunidades cristianas para dar soporte a aquella mujer que asume seguir con su embarazo, a pesar de que ese embarazo no esté concebido en la situación de, digamos, en la que estemos nosotros predicando en nuestras iglesias. Entonces muchas veces esa mujer que opta por seguir con su embarazo, por momentos no tiene la contención necesaria, el apoyo necesario, a veces es estigmatizada por nosotros y termina siendo alguien que toma una decisión correcta, termina teniendo que además de tomar una decisión correcta, tener el manejo de esa situación de juicio o de incomodidad o de disrupción, porque en la comunidad donde desarrolla, entre otras cosas, su fe, no tenga la capacidad de darle la contención necesaria, el perdón, el abrigo de Dios. Conozco un caso de una muchacha, esto es un caso real de una muchacha que habiendo quedado embarazada, tuvo que salir no solo de su congregación, sino de su ciudad, y hoy su hija ya es adolescente, es grande, y toda su vida se restringió a su hija, a su mamá y a ella. Entonces creo que por un lado nosotros prodigamos la no interrupción del embarazo, pero también apoyemos a todas aquellas mujeres que valientemente, a pesar de no hacerlo en un marco en el que forme parte de nuestra ética, decidan seguir con su embarazo, que tengan la contención y el apoyo. En esa situación, la mujer tiene muchas más vulnerabilidades que los varones que nos equivocamos. Eh, bueno, el resto que sea interpretado y que el Espíritu a nosotros nos dé sabiduría para saber cómo actuar en estas situaciones. En ese sentido, Daniel, cuando estabas hablando de esto último, tú mencionaste a lo largo de la exposición el tema del entorno en esta vulnerabilidad. ¿Qué herramientas entonces o qué formas de acción se pueden poner sobre la mesa entonces, no solamente desde la familia, grupo secular, sino también desde los ámbitos cristianos para no ser un efecto de vulnerabilidad, sino por el contrario, una situación de apoyo a quienes toman entonces la buena decisión? Eh,
tenemos el privilegio de tener pastores entre nosotros. Creo que la iglesia es contención por definición. Entonces, nosotros tenemos la gran posibilidad de la familia de Dios para poder dar contención en distintas situaciones, ya sea de aquellas mujeres que estén cursando un embarazo con distintas situaciones de vulnerabilidad, sin el apoyo y el soporte de quien fue su progenitor. La iglesia también puede dar apoyo, si no rompe los puentes, a aquellas mujeres que, habiendo interrumpido su embarazo, necesitan consuelo, abrigo y el amor de Dios. Pero también es cierto que tenemos entre nosotros muchas maestras, muchas profesoras, muchas psicólogas, muchas policías, muchas enfermeras, que pueden generar redes de contención a distintas situaciones de vulnerabilidad, que pueden generar primero el diagnóstico de cuál es la vulnerabilidad, si esa vulnerabilidad es un ambiente tóxico, si esa vulnerabilidad es no tengo quien me cuide a mi hijo, no sé qué voy a hacer con mi trabajo, no sé cómo voy a hacer para seguir estudiando, no sé cómo voy a hacer porque tenemos que ser conscientes que muchas veces nosotros tenemos conceptos que la sola denominación de la palabra ya pareciera que fuera una definición y esa definición fuera buena. Hablamos de familia, hablamos de embarazo, felicitamos a quien está embarazada, pero muchas veces ni la familia es el lugar de contención, ni el embarazo de por sí es producto de felicidad. Los hombres tenemos que tener la capacidad de poder ser sensibles a esas necesidades. No siempre los varones seamos esposos, acompañamos correctamente a nuestras esposas, no es nuestro cuerpo el que cambia, no es nuestra vida la que empieza a sufrir la necesidad de empezar a cambiar las agendas. Entonces, cuando hablamos de contención, hay mucho por hacer, pero hay mucho también por diagnosticar. Y yo diría, la iglesia por definición es contención. La iglesia por definición es abrigo. La iglesia por definición es parte de la salud de quienes acudan a nosotros. No cerremos nuestras puertas cuando defendamos nuestras legítimas posiciones éticas. Por otro lado, trabajemos como hijos de Dios, así como alimentamos a personas en situación de calle, también solucionemos dificultades que si se nos ocurre el cómo hacerlo, esa persona quizás opte por seguir con su embarazo. A veces es tan simple como encontrar un hermano, una hermana que le cuida al hijo mientras pueda seguir trabajando o estudiando. Digo, me voy desde un extremo de tremenda necesidad a cuestiones tan simples como esa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias seguro y siguen habiendo comentarios, preguntas. El tiempo ya más que ha pasado, pero de tanta riqueza. Agradecerte, Daniel, por haber puesto en palabra escrita que nos permite a todos y a tantos poder acceder a ese libro. Ese libro ya Adriana lo puso para que lo puedan acceder a través de ACUPS, ¿sí? Y eso por un lado. Por otro lado, agradecer a todo el gran equipo del que tú asesorás y que también te acompaña. Agradecer a Adriana, que hace el soporte técnico tan importante, a cada uno de los que han participado y a este gran equipo, a Jorge Patpatián en el acompañamiento, en la entrevista, a Daniel y como siempre también a Sandra Arbandugón y a Jenny Kerikian por apoyarnos en ese momento tan importante de poder recabar todo lo que ustedes nos preguntan y comentan y poder llevarlo al expositor. Gracias, que Dios bendiga todo este trabajo tan hermoso y cerrando con lo que es entender desde la fe lo que es el corazón del Padre. Y el corazón del Padre, como ella no está desesperado en juzgar, el corazón del Padre está desesperado y deseoso de amar y de perdonar. Cuando podemos vivir eso como parte de una comunidad de fe, y como decía el pastor Zaraco, es vivir a Jesús y ser ese reflejo de Jesús. Que Dios nos ayude a todos a armar esta contención, acompañamiento, contención emocional y contención práctica, y sabiendo que, bueno, el corazón del Padre es amor, es perdón y es restauración para esa vida hermosa que tiene Dios
todos aquellos que le seguimos. Gracias a cada uno y queremos invitarlos ahora para la conferencia que vamos a tener en el mes de noviembre, segundo lunes de noviembre, lunes 10 a las 20 horas, hora de Uruguay, con el tema La fatiga por compasión, a cargo del doctor Guillermo Carlos Barrera. Él es doctor en psicología clínica y PhD en filosofía, director de cuidado pastoral hispanoamericano, perteneciente a Care Ministries de la Iglesia de Dios en Cleveland, psicólogo misionero para Latinoamérica de la Iglesia de Dios, Misiones Mundiales de Cleveland. Un privilegio tenerlo, lo tuvimos en el mes ahora de octubre en la conferencia presencial en el marco de la asamblea de ACUPS y realmente fue una enorme bendición. De tantos lados decían, lo grabaron, bueno, tenemos la posibilidad de escuchar a Guillermo en noviembre, 10 de noviembre, hora 20 de Uruguay. Los esperamos y muchas gracias a cada uno por eso. Adquirir el libro. También esta conferencia fue grabada, así que pueden suscribirse gratuitamente al canal de YouTube de ACUPS. Allí están todas nuestras conferencias para que puedan acceder y también esta en pocos días ya va a estar subida a nuestro canal de YouTube. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a cada uno y nos reencontramos en noviembre.